8% de la población colombiana sufre de diabetes tipo 2, siendo diabetes mellitus tipo 2, siendo pues el tipo más común de diabetes. Es prácticamente 1 de cada 10 personas. Y las cifras de diabetes van aumentando. En el momento en que el paciente cumple los criterios de diabetes, pues no significa que en ese momento desarrolla la enfermedad, es una enfermedad crónica de un desarrollo prolongado. Similar a todas las enfermedades metabólicas que hemos visto, pues todo empieza con una mala alimentación. Tú ahorita almorzaste, entonces pues te comes el arrocito, la papa, la tajada, el plátano, el pedazo de pan, la mazamorra, la guapanela, y entra y aumentamos los niveles de glucosa plasmática. Espérate que no puedo empezar ahí, tengo que empezar en me salté un paso. Entonces tienes tu tracto gastrointestinal y estás comiendo, entonces estás... Y tenemos esa glucosa, ¿qué se dice? Tenemos esa glucosa en el tracto gastrointestinal que proviene de los alimentos. Este aumento de glucosa va a hacer que las células intestinales secreten una hormona que se llama GLP-1. El GLP-1 pues va a viajar por sangre y lo que va a hacer es que las células endoteliales, si cuando el GLP-1 actúa sobre su receptor de GLP-1, lo que hace es que las células endoteliales, si la reacción de este receptor hace que las células endoteliales expresen los receptores de insulina. Como quien dice, está anticipando, le está diciendo a las células endoteliales, ya se viene la glucosa, alístense ustedes para recibir a la glucosa. ¿Sí? Además de eso, también hay una liberación de grelina. La grelina es una hormona que va a ir al sistema nervioso central y nos va a producir saciedad. Le está diciendo al sistema nervioso, ya comí.
¿vale? Y ahorita pues vamos a ver cómo todo esto se va desbalanceando. Ahora sí. Entonces después de eso, pues en el intestino pues esta glucosa eventualmente se empieza a absorber. Pues tenemos transportadores GLUT2. Uy, carajo, ¿qué pasó acá? Tenemos transportadores GLUT2 que nos transportan la glucosa y esa glucosa pues empieza a llegar al torrente sanguíneo. Bien, lo que vamos a tener entonces, Profe, ¿qué hubo? profe, qué pena, no sé, yo tengo la duda, la grelina no es la que, es al contrario, la que te produce la sensación de hambre y la leptina, la de la saciedad. ¿Por qué liberaría leptina? Dame un segundo, voy a mirar mi esquema a ver. Este no es. No tengo eso.
Creo que sí tienes razón, creo que no encuentro mi gráfico, creo que sí tienes razón. Bueno, esta glucosa va a entrar al páncreas y a partir de esta glucosa vamos a producir ATP. Cuando hay un aumento en el ATP, lo que se produce es un aumento en la entrada de calcio y una disminución en la salida de potasio desde las células pancreáticas, y esto lo que me va a generar que haya un incremento en la liberación de insulina. Bien. Esa insulina entonces la insulina va a activar esos receptores de insulina que previamente se expresaron en las células, en las células endoteliales, lo que va a hacer que estas células entonces, estas células tienen receptores GLUT, perdón, receptores no, transportadores GLUT4, ahí no se ve bien, GLUT4. Hay 4 tipos de transportadores para glucosa, entonces los principales que vamos a tener a nivel periférico pues van a ser estos GLUT4. Entonces lo que produce cuando este receptor se activa es que este transportador migre a la membrana plasmática. Entonces en ese momento pues tenemos, esto está pasando cuando la glucosa ya se ha absorbido. Y lo que van a hacer pues, los transportadores es lo que ellos saben hacer, y es transportar esta glucosa y la van a meter a la célula. Y de ahí pues ya la podemos utilizar en los tejidos. Esto es lo que normalmente va a estar sucediendo. Bien. Entonces, y ya pues vemos que
se me regula la glicemia plasmática después de la comida. Eso es lo que va sucediendo con esa acción de la insulina. Aparte de eso, la insulina tiene otros efectos metabólicos, ¿sí? Entonces, como me está entrando energía, como pues tengo glucosa, tengo energía, entonces no necesito energía de otras fuentes. Entonces lo que me va a producir es que hay una disminución en la lipólisis, ¿sí? O sea, no necesito seguir gastando lípidos, y pues obviamente esto me va a llevar a que haya una disminución de los ácidos grasos libres. Y ya no voy a utilizar esa parte como vamos a... lo otro, pues como tengo exceso de glucosa, entonces lo que puedo empezar es a transformar esa glucosa en glucógeno, y podemos empezar, ¿sí?, a crear un aumento en la síntesis. Quiero guardar esa energía, entonces un aumento en la síntesis de ácidos grasos, de triacilglicerol, entonces, y empezar a acumular grasas, tanto en tejido adiposo como en hígado. ¿Sí? Me entró energía, ahorita quiero guardar esa energía. Estos lípidos, entonces, pues lo que vamos a producir, pues es un aumento en la síntesis. Necesito llevármelo al tejido graso, entonces un aumento en la síntesis de lipoproteínas, y pues necesito que haya también que se facilite, o sea, si estoy transportando, necesito quien lo reciba, entonces el receptor de insulina va a producir que haya un aumento en la captura o captación, como quiere decir, captura, absorción, como lo quieres llamar, de triglicéridos por parte del tejido adiposo. También, entonces, como vamos a utilizar en ese momento el glucosa, y metabólicamente es más fácil utilizar glucosa que lípidos, entonces vamos a disminuir la oxidación de ácidos grasos en el músculo y en el hígado. Estamos cambiando el metabolismo, ¿sí? Un metabolismo en ayunas, que viene de ser lipídico. Ahorita, como hay carbohidratos, pues entonces cambiamos a lo que es más fácil, que es carbohidratos. Aquí, pues, de notar que es una de las cosas que vas a ver muy frecuentemente, pues, o sea, estas lipoproteínas, pues lo que vamos a ver es un aumento en LDL y un aumento en VLDL, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver en el aumento de síntesis de lipoproteínas. El HDL no se va a ver modificado. También, como hay un cambio metabólico, pues la última reserva de energía que utiliza el organismo es la de proteínas. Entonces los aminoácidos libres en sangre se van a transportar a los tejidos. O sea, no se van a utilizar a nivel hepático para producción de glucosa, sino que se van a meter a los tejidos para producción de proteínas, pues, o función celular en general. Como hay aminoácidos, entonces pues esto va a llevar a que haya un aumento en la síntesis proteica. De ahí que hablamos de la insulina como una hormona anabólica, que pues va a producir aumento de la función y de la masa de los órganos,
Si estoy haciendo síntesis proteica, pues al mismo tiempo la insulina lo que va a producir es que haya una disminución en la proteólisis. Bien, proteólisis. Bien, entonces mira que es muy opuesto, muy diferente a lo que veíamos con glucocorticoides, y por eso pues una de las acciones que veíamos de glucocorticoides era bloquear toda esta parte de la insulina, porque pues nos está haciendo gastar, nos va a enfocar en gastar esa glucosa que acaba de entrar al organismo. Bien. Aparte de eso, ¿sí? Eh, pues tengo altos niveles de glucosa, y pues entonces lo que me va a generar, ¿sí? Entonces, si ya tengo glucosa, pues entonces vamos a empezar a guardarla. Entonces, glucógeno, perdón, gluco, glucogénesis, ¿sí? Quiero acumular esa glucosa que está entrando. Quiero gastar esa glucosa, entonces vamos a tener un aumento en la glucólisis, sobre todo a nivel muscular. Bien, entonces ves que son varios cambios metabólicos en la parte de energía. Ya vengo. ¿Qué se me hizo esto? ¿Dónde está? Bueno. Bien, entonces, pero si te das cuenta, tenemos varios transportadores de glucosa. El GLUT4 es el que se va a estimular por insulina, pero vamos a tener otros transportadores de glucosa que son independientes o son menos sensibles a la insulina. Y entonces vamos a tener el GLUT1, que es un transportador basal. La cuestión es que no se expresa en alto número, y entonces pues vamos a ver principalmente que es el que va a transportar, uno de los que va a transportar glucosa hasta el sistema nervioso central. Y lo volví a escribir igual, güey, madres, ¿no? Sistema nervioso central. Acuérdate que el sistema nervioso, que las neuronas funcionan muy mal en condiciones, o sea, pues energéticamente con lípidos. Ellos funcionan principalmente con glucosa. Entonces, para garantizar que siempre haya un aumento de glucosa hacia el sistema nervioso, pues tenemos unos transportadores que son independientes de insulina. Los receptores GLUT2 son los que tienes en el páncreas.
también son independientes de insulina y son los que te van a estar captando la glucosa para hacer el mismo estímulo de la liberación de insulina. Los GLUT3, ¿sí? Estos son, pongamos aquí, basales. O sea, estos son los que te mantienen un transporte mínimo de glucosa hacia los tejidos, pero los GLUT3 son los específicos del sistema nervioso central. Y de estos GLUT3 depende la actividad, el suministro de glucosa hacia el sistema nervioso central. Los GLUT4, que ya los hablamos, que son los que son sensibles a insulina, ¿sí? Pero no sensibles a insulina, son los que se estimulan por insulina, pero tienen una ventaja gigantesca, y es que también se estimulan por actividad muscular. Cuando tú le dices al paciente salga a caminar 45 minutos o haga mínimo 45 minutos de ejercicio, es para que se activen estos receptores GLUT4 y él empiece a transportar glucosa sin la necesidad de la insulina. Los transportadores GLUT5 son los que van a estar en el tracto gastrointestinal y van a estar ¿qué? Asociados a la absorción de la glucosa, pues la que viene en la dieta. Listo. Entonces tenemos diferentes tipos de transportadores y obviamente pues el que nos interesa en mayor medida es el GLUT4, que es el que va a estar mediado por insulina. ¿Cómo llega un paciente a ser diabético? ¿Sí? Ustedes son los futuros diabéticos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué está sucediendo. Tenemos aquí la célula y esta célula tiene un número X de receptores para insulina. Bien. Voy a estar bailando entre varias diapositivas porque es que esto es complicado. Ya hemos hablado bastante en unas cuantas ocasiones respecto a el cambio social más no fisiológico del ser humano. Entonces, este ser humano que está diseñado para cazar y recolectar, el día de hoy, ¿sí? Solo tiene que escribir en su celular, entrar a la aplicación de iFood o de domicilios.com y le llega su deliciosa pizza de pepperoni. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar cómo es un día normal en una persona que no esté en pandemia. Entonces tú te levantas a las 5 a.m. y a las 5:10 estás desayunando. Mira los desayunos de nosotros: cereal, leche, pan, arepa, huevo revuelto, chocolate, café con azúcar, Coca-Cola, ¿sí? Es lo que estamos, nuestra dieta ha evolucionado a una dieta de nutrientes que llamamos carbohidratos de alto índice glicémico. ¿Qué quiere decir eso? Traduciéndolo al castellano. Quiere decir que cuando yo me como este alimento, ¿sí? Alimento número 1, en muy corto tiempo, los carbohidratos, el azúcar, la glucosa de ese alimento me hace un pico, ¿sí? Entonces tiene un alto índice glicémico. Tengo otros alimentos, llamémoslo alimento número 2, que pueden tener la misma cantidad de glucosa, pero su índice glicémico es bajo. Y puedo tener alimentos como el alimento número 3, pues que prácticamente no tienen índice glicémico, ¿sí? Supremamente bajo. Bien. Entonces,
Nuestra dieta, ¿sí? Las papas margarita, los doritos, ¿sí? El pastel de la locura, el arroz, la tajada, el plátano, los frijoles, todos esos alimentos que hacen parte de nuestra dieta hacen que sea índice glicémico alto. Voy a pintar en rojo lo que es glucosa y en negro lo que es insulina. Entonces, por la mañana, desde que tú vienes dormido, tienes una insulina basal, ¿sí? Siempre hay un poquitico de insulina que se está liberando. Pero entonces, aquí tú desayunaste, ¡pum! ¿Sí? Entonces, Fruit Loops con leche, delicioso, me encantan los Fruit Loops. Y tienes este carbohidrato que va a subir, listo, y haces, entonces, te comiste ahí. Esto viene acompañado de un pico de insulina. Me quedó horrible, pintar con este cosito es complicado, extraño el tablero. Ya, hiciste un pico de insulina, eso es normal. Ahora, a las 10 a.m. va dando hambre, uno tiene el compañero que lleva papitas, doritos, rosquitas, o uno sale ahí a la cafetería y se toma su Coca-Cola con su pastel de la locura, lo que sea, ¡pum! Y viene otro pico de glucosa, que sabemos que viene acompañado de un pico de insulina. No, madre, no puedo pintar bien. Mira eso, estoy más incómodo. Bueno, ahí ten tu pico de insulina, ¿listo? Llegan las 12, tenemos hambre a las 12, entonces, esto pues, mira la bandeja paisa, mire lo que es la bandeja paisa, es arroz, frijoles, maduro, chorizo, carne molida, arepa, mazamorra, huevo, ¿sí? O sea, como 4 carbohidratos en ese alimento, pero qué de rica que es. Ya. Y esto viene con otro pico de insulina. Listo. Y continúas. 4 p.m. y ya estamos cansados en el día y hay clase de fármaco y alguien por ahí está vendiendo brownies, pues compremos brownie. Rico, rico el brownie. Y aquí viene el brownie de las 4. Y otro pico de insulina. No, carajo. Ahí queda grabateado ese pico de insulina. Listo. Y 8 p.m. usted llega a la casa, llega cansado y la mamá, ay, mijito, mijita, venga, y aquí está, ¿sí? Su merienda, entonces coma merienda. Y tenga su pico de insulina. Y como pues estamos en la universidad, entonces pues toca trasnochar y a las 11 p.m. da hambre. ¿Sí? Entonces porque pues hay parcial de fármaco y hay que estudiar. Y tenga su otro pico de insulina. Listo, vale. Entonces mira. Y ya al día siguiente repita lo mismo. A los 20 años, entre comillas, esto no importa, porque el organismo se adapta. Pero vamos a mirar qué es lo que está pasando. Acá lo que está sucediendo es que estoy empezando a aumentar mi liberación de insulina. Esto es a los 20. A los 20 somos indestructibles. Este personaje prehistórico, él tiene que caminar y caminar y caminar y caminar y caminar. Aquí encontró guayabas. Cuando encuentra las guayabas, come guayaba y es un pico de insulina.
y camina, 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 ¿sí? Y por acá encontró moritas y hace otro pico de insulina. Y ese fue su día. Entonces, estamos diseñados para algo muy diferente a lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Entonces, mira, vamos a empezar acá. Entonces, digamos, vamos a hablar del Fruit Loops. Entonces, nos comimos el Fruit Loops, entra glucosa. Voy a pintar la glucosa solo como G porque voy a pintar una cantidad y la glucosa la voy a pintar solo como G. G, glucosa, 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 glucosa. Tenemos cierta cantidad de glucosa en el organismo. Venga, yo esta clase yo no la había dictado. ¿Yo a quién le dicté esta clase? No, profe, no lo hemos visto. Y pues ya vemos, empieza a ver, este es el nivel normal de insulina, ¿vale? Esto sería lo normal de insulina. Para esta glucosa tengo cierta cantidad de insulina. Bien, con el Fruit Loops no hay problema, vale. Pero viene ahorita la merienda de la media mañana, el pastel de la locura con Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar levemente a incrementar la cantidad de insulina. ¿Por qué? Porque tengo más glucosa. ¿Sí? O sea, aquí entró el pastel de la locura de la mañana. Para meter toda esta glucosa, ahora necesito más insulina. Y llegó la bandeja paisa del almuerzo, que es más glucosa. Estoy haciéndolo como si fuera acumulativo en el día. Obviamente no pasa así. Necesito más insulina. Y después llega el brownie de la clase de farmacología. ¿Sí? Y entra más glucosa al organismo. Para lo que voy a necesitar más insulina. Bien. Entonces, mira cómo empezamos. La cantidad de insulina que necesitábamos era como estos tres. Y ahorita se empieza a aumentar. Empezamos a tener un aumento en los niveles de insulina. Esta célula pierde el equilibrio. Ya no hay equilibrio. ¿Por qué no hay equilibrio? Porque hay demasiada insulina. Esta célula, que es una célula endotelial, no puede hacer pitos con la insulina. La insulina la está liberando el páncreas. ¿Qué puede hacer esta célula? Y aquí empieza. Entonces, empezamos la secuencia, perdón. Entonces, hay un aumento, es un aumento en los niveles de glucosa. 2, ¿sí? Algo que vamos a llamar un hiperinsulinismo. Mucha insulina. ¿Qué va a hacer la célula? Pues la célula no quiere estar desequilibrada. ¿Qué hace? Pues le va a decir a este receptor de insulina, venga para acá, a este receptor de insulina, venga para acá, y a este receptor de insulina, venga para acá. Bien. Fíjate que no me gustó ese gráfico. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer de otra forma porque ese no me gustó. Es lo mismo, pero... Vale. Esa es mi célula endotelial. Aquí están los receptores de insulina. Bien. Entonces, mira, tenemos X número de receptores de insulina. Vamos a colocar 10 glucosas. Fruit Loops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 glucosas, ¿vale? Para esas 10 glucosas vamos a liberar 1, 2, 3 insulinas. Y vamos a meter, ¿sí? Entonces se activan los transportadores, bla, 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 y vamos a meter 7 glucosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 glucosas, ¿vale? Y entonces me quedan 3 glucosas afuera. Esto es lo normal que debe estar pasando. Hasta ahí no ha pasado nada, bien. Viene ahora la merienda, no sé qué estábamos comiendo en la universidad. No me acuerdo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Que estábamos, no me acuerdo, el pastel de la locura con la Coca-Cola, como que era. Entonces, mira, ahora me vuelve a incrementar la glucosa. Mi páncreas reacciona. Entonces, 1, 2, 3, 4. Vale. Pero mira que ahora para dejar esto en 3, que sería lo que tengo que dejarlo en sangre, tengo que meter 10 glucosas. Entonces metamos, entonces por eso tengo más insulina. Y vamos a meter por acá 10 glucosas. Voy a ponerle 10G, no más. Sí, esta ya se consumió, ¿no? Esto no se va así, pues sí se va a acumular en el tiempo, pero así, listo. Entonces pero mira que para poder lograr esto tuve que hacer un aumento en los niveles de insulina. Por eso te digo, es algo crónico, no quiere decir porque usted se comió un helado extra hoy ya se volvió diabético. Y piensa que esto se va repitiendo todos los días. Después ahora al almuerzo la bandeja paisa, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahora necesito aumentar la cantidad de insulina. Entonces pongamos más insulina. Para poder volver y meter esta glucosa acá y dejar el nivel normal de glucosa, que pues en este ejemplo establecimos que era 10, pero entonces tuve que aumentar mis niveles de insulina. Acá, mira que muy lentamente se empieza a producir ese hiperinsulinismo. Entonces tenemos, primero, un aumento en el consumo de glucosa, 2, un hiperinsulinismo. Entonces mira, acá lo normal para esta célula, para ella estar en equilibrio, tiene que haber 3 receptores activos, en este momento hay 6. Aquí es donde te digo, la célula pierde su equilibrio. La célula ahora dice que ella quiere recuperar su equilibrio. Para recuperar su equilibrio, entonces lo que empezamos a hacer es endocitosis de receptores de insulina. Entonces, ¿qué dice la célula? Usted quite de acá, usted quite de acá, usted quite de acá, usted quite de acá y usted quite de acá. Entonces mira, ahora tengo menos sitios de acción de la insulina. Menos sitios donde esa insulina puede actuar. Entonces cuando yo consumo, viene el día siguiente el Fruit Loops, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a liberar, ya como estoy en un hiperinsulinismo, entonces voy a liberar 6. 1, 2, 3 sería lo normal. 4, 5, 6, porque estoy en un hiperinsulinismo ya. Pero como tengo menos receptores, ¿sí? Como tengo menos receptores, la cantidad de glucosa que voy a absorber es menor. Entonces absorbo esta glucosa. Mira, me debería quedar en 3. Ahorita está en 4. Entonces ya empiezo a tener una no estoy en diabetes todavía, pero empiezo a tener una hiperglicemia. Quiere decir que tengo más glucosa en sangre. ¿Qué va a hacer el páncreas entonces? Va a liberar más insulina. Mira, de aquí vuelvo acá. Y 2, 3 y 4 se van repitiendo. Entonces, más insulina para intentar regular esto, que ya no está regulado, ya estoy en hiperglicemia, ya no está regulado. Pero la célula sigue estando en desequilibrio. Dije, ¡jue madre, hay mucha insulina! ¿Qué puede hacer la célula? No, pues venga, metamos este receptor, metamos este receptor, metamos este receptor. Ahora, con el Fruit Loops del día siguiente, el páncreas dice, uy, jue madre, hay una cantidad gigantesca de glucosa y él libera insulina. Esta insulina, ¿dónde puede actuar? No hay más receptores. O sea que estos receptores que quedan en la membrana están trabajando a full. Y van a meterme
cierta cantidad de glucosa. Lo que ellos pueden. Pero mira lo que está pasando. ¿Sí? Esta hiperglicemia se empeora. Si hay hiperglicemia, entonces el páncreas, ¿qué va a hacer? Pues el páncreas va a liberar más insulina. Entonces pongamos más insulina. O sea, empeoramos ese hiperinsulinismo. O sea que estos poquitos receptores que quedan están aún más estimulados, aún más estimulados, más desequilibrio. ¿Qué va a decir la célula? Pues quíteme más receptores. La célula está buscando su equilibrio. En este momento, mira, 1, 2, 3, la célula entró entre comillas, porque 3 es lo normal, que esté activo, entró entre comillas a su equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que el día de hoy esta persona va a comer Fruit Loops. 1, 2, 3, 4. Demasiada glucosa, demasiada insulina. Este paciente entonces, como hay muy poquita actividad de estos receptores, entonces lo que él logra meter de glucosa al organismo es esto. Y pues acá ya tenemos el quinto evento que se llama resistencia a la insulina. ¿Sí? Mira, ¿insulina hay? Claro que hay, en cantidades. Pero no hay donde actúe. Sin receptor la insulina no hace nada. Y entonces acá el páncreas, de estar produciendo insulina, dice, me mamé. Jódanse y fue puercas. ¿Sí? Y entramos a una disfunción pancreática, donde el páncreas disminuye su liberación de insulina. No hay receptores, no hay insulina, ¡pum! Todo esto se me queda afuera y aquí tenemos a un paciente diabético. Lastimosamente, el entrenamiento que se le da al médico colombiano es para ver a este tipo. ¿Sí? Es para eso. ¿Sí? ¿Dónde tiene que intervenir el médico colombiano? Aquí es donde se necesita el médico colombiano. Yo trabajo en 4 facultades de salud. Ninguna facultad de salud tiene un programa de alimentación para sus estudiantes y sus trabajadores. ¿Sí? Ninguna. Si no lo hacemos donde estamos criando a los nuevos médicos, si no estamos cambiando la mentalidad de ustedes desde donde ustedes se están formando, ¿qué carajos vamos a hacer después que en el futuro? No, pues enseñarles a mandar metformina y a mandar insulinas. Ya, porque pues para eso no estamos cambiando el concepto de que esto pase. Tú vas a dar al paciente a los 55 años diabético, pero es que él no, a los 54 no fue que se empezó a comer mal, viene comiendo mal desde el kinder. Y el día de hoy, mire, ahorita busca en Google tasas de obesidad de niños, tasas de diabetes tipo 2 en niños. ¿Cómo carajos uno es diabético siendo niño? Pues por todo el frutiño y tampico y chocorramo y pastelito. ¿Por qué? Porque es que pues nunca he visto, de pronto yo me equivoco, de pronto su colegio era diferente y me dice qué colegio es y los felicito, pero yo nunca vi que en un colegio se acerquen a los papás a decirle qué es lo que uno tiene que llevar de lonchera.
¿sí? Y si tú ves, no, y yo de lonchera, uno lleva una cantidad de cosas o lo que te venden en la cafetería del colegio. Entonces mira que no solamente no es, yo no puedo ver el problema acá, al final cuando ya no hay nada para hacer. Tengo que ver el problema desde acá, en el número 1, cuando hay mucho por hacer. Va a haber un paciente que es el paciente más contento de la vida. Llega un paciente que te dice, Doc, he bajado de peso. Le tengo la dieta, se llama la dieta del helado. Trague helado todo lo que pueda y usted empieza a bajar de peso. ¿Sí? Este paciente diabético que empieza a bajar de peso de un momento a otro está en la inmunda. Está en la inmunda. ¿Sabe qué pasó en ese paciente? Lo siguiente. Completamente descompensado. Llegó a un punto donde la insulina no está funcionando. Entonces pierde el efecto anabólico de la insulina y empieza a perder de peso. Cuando usted le mire la hemoglobina glicosilada a ese paciente, los niveles de glucosa están en las nubes. Son los pacientes que vas a ver con hemoglobina glicosilada del 14%. Pero una barbaridad. Y ellos recontentos porque pues ellos lo que se fijan es en la parte del peso. Uy, estoy bajando de peso, doc. Súper chévere. La dieta, no le puse el helado ahí, pero pues es porque hay una dieta altísima en carbohidratos. Y es porque ya se llegó a un extremo, al último extremo de la enfermedad. Bien. Diabetes, ¿alguna pregunta sobre el desarrollo de diabetes que tengas, Juan Pablo? O algún compañero de Juan Pablo. Sí, profe, justamente yo tenía una pregunta. Yo quería, es que no sé si me quedó bien claro el concepto de hiperinsulinismo, es que la verdad estuve como teniendo fallitas en el internet. O sea, yo lo entendí fue después con lo que estuviste explicando, pero el hiperinsulinismo se da por este aumento de los niveles de glucosa y también por la pérdida de los receptores de insulina, ¿cierto? Sí, O... ¿pero qué? ah, no, 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 pero no sabía si Es un ciclo vicioso, no es algo agudo, ¿sí? Yo te lo pinté aquí en 10 minutos. Es algo que pasa en 10 años. Bueno, a menos de que el paciente se dedique a tragar pizza todos los días y bajársela con 2 litros de Coca-Cola, pues le pasa en un año. Pero es algo que pasa muy lentamente, muy lentamente y se va deteriorando, y el organismo se va deteriorando y se va desequilibrando, ¿sí? A la edad de ustedes, pues entonces el organismo responde y se equilibra mucho más rápido. Pero si uno mantiene la dieta de universitario hasta los 60 años, no, de los 60 no pasa, porque ya después el organismo tiene esa capacidad de equilibrarse. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Lo que necesitamos es que evitar que ese pelado de 20 años se vuelva el diabético de 60. Es así de sencillo. Ok, Bien, profe, dígame. eh, creo que hay otras dos personas que tienen otras preguntas, pero eh, pues yo te iba a preguntar, era también, además de esto, el equilibrio, o sea, está mediado por qué más, o sea, ese equilibrio, o sea, sí, lo que tú me decís, o sea, obviamente por la edad, pero ¿por qué más se da este equilibrio? O sea, ¿qué factores permiten que Ah, se no, dé? es un equilibrio celular. Su célula, intrínsecamente, ella sabe qué es lo que necesita. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? O sea, ¿sí? Y usted sabe, y la célula intrínsecamente, ella mide qué es lo que está, si algo está funcionando mal, si algo está funcionando bien, si algo está funcionando mucho, si algo está funcionando muy poquito, ¿sí? Entonces, y ella intenta regular su función celular, la de ella, no la del organismo, la función de cada célula. La célula endotelial no tiene ni idea qué es lo que está pasando en el páncreas, ella simplemente está pensando, carajo, hay mucha insulina, entonces quitemos los receptores de insulina. Ella no entiende todo el complejo como nosotros lo estamos analizando, sino simplemente es un cambio puntual de lo que está haciendo por el aumento de la insulina.
Vale, profe. Sí, o sea, Profe, es una yo regulación tengo celular. otra Todas las pregunta. células del organismo intentan regularse. Ujú. Erika, ¿por qué bajo la mano? Porque te va a preguntar, profe, digamos, entonces, ¿cuál es el mecanismo de una persona que normalmente sufre toda su vida como de hipoglicemia y se vuelve diabética al final? La, eh, hasta donde yo lo entiendo, pero si vuelvo y proyecto la pantalla, no entiendo muy bien lo de los hipoglicémicos, entonces te voy a decir más o menos hasta donde yo entiendo. Este es tu nivel de insulina no, basal. Aquí vienen los Fruit Loops de la mañana. Entonces entra glucosa. Y lo que yo estoy esperando del pico de insulina es eso. Una persona hipoglicémica te está haciendo eso. Está aumentándote. Como hay más insulina, por eso le da hipoglicemia. ¿Cómo se controla esto? Porque si ya vamos a pasar a hablar del control de la diabetes. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? Tengo que lograr hacer esto. Que ese sea mi carbohidrato. Con tal, cuando esto pasa, ¿sí? La insulina, en ambos casos, la insulina va a ser así. Eso es lo que vamos a intentar lograr. Entonces, ¿por qué el hipoglicémico se empieza a volver diabético? Porque pues imagínate la cantidad de insulina que está liberando es mucho mayor, las células se sienten más desequilibradas, van a intentar hacer la regulación. Fuera de esto, pues esto produce un exceso de trabajo en el páncreas, las células del páncreas pues también empiezan a entrar en disfunción pancreática y pues empiezas a disminuir la liberación de insulina. Es más probable que el paciente sea hipoglicémico de joven y tienda a ser diabético de adulto no tan joven. Pero es por eso, es la cantidad de insulina que se libera, ¿sí? Entonces el desequilibrio es más a nivel pancreático. Por el mismo estímulo se libera una cantidad muy alta de insulina. Ok, profe, gracias. Bien, entonces, primero que todo, el paciente diabético es el paciente más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque es el paciente al que hay que quitarle la comida. Y cuando tú te metes acá, es muy complicado. Es muy complicado. Comer es el placer esencial de cualquier animal. ¿Sí? Nos gusta comer. Invertimos mucha plata en comida. Y alterar la comida, entonces, pues eso produce un problema grande. Entonces, es el paciente que la adherencia es muy mala desde el punto de vista de la comida. Obviamente, pues ya dijimos, esto lo tiene que hacer un nutricionista. Uno le da la recomendación, pero pues dígame 10 carbohidratos de índice glicémico bajo. ¿Puedo comer bananos? ¿Puedo comer fresas? ¿Puedo tomar yogur? ¿Puedo tomar leche? No sé. Entonces, pues, el nutricionista sí sabe. Entonces, de la mano, de entrada, cuando tienes un paciente diabético, de entrada hay que meter a un nutricionista. Lo otro, no hay tiempo y necesitamos ejercicio. ¿Por qué? Pues ya vimos que la función de esos receptores GLUT4 se activan con el ejercicio sin necesidad de insulina. Quiere decir que esa cantidad de glucosa que tengo en sangre la puedo meter al tejido sin necesidad de fármacos, sin necesidad de nada, por ejercicio. Esa mentira de 30 minutos por ejercicio, no. Esto es un peor es nada, ¿sí? El que no tiene más con su mujer se acuesta. Entonces, mínimo, pero mínimo, 45 minutos. Pero en el borde bajo, ¿sí? Idealmente de 1 hora para arriba. Y empezamos a tener resultados. Entonces necesitamos empezar
hacer ejercicio. Hay un problema grandísimo en las dos cosas, que se llama sistema nervioso central. Los transportadores GLUT3, como hay tanta glucosa al inicio, los transportadores GLUT3 también se endocitan. Y tenemos una menor cantidad de receptores GLUT3 en el sistema nervioso central. Quiere decir que se me disminuye el transporte de glucosa hacia el sistema nervioso central. Esto, el hipotálamo lo interpreta como hambre. Y si tengo hambre, pues quiero comer. Y voy a comer, y cuando como, se aumentan los niveles de glucosa. Pero no se está transportando al sistema nervioso central. Significa que mi hipotálamo me sigue diciendo hambre. Y voy y como. Y se me aumentan mis niveles de glucosa. Que se está transportando muy poquito. Y mi hipotálamo lo interpreta como hambre. Bien. Esto es desagradable. A nosotros no nos gusta tener hambre. Y cuando tú le vas a restringir al paciente la comida, pues entonces estamos empeorando esto. Fuera de eso, mi sistema nervioso central necesita glucosa para funcionar. Hay muy poquita glucosa. Esto me genera fatiga. Si tengo fatiga, si me estoy cansado, pues no quiero hacer ejercicio. Prefiero ver la novela. Entonces, aparte de la función metabólica, hay una acción mental indirecta que no me va a dejar hacer lo básico del tratamiento, que me va a dificultar hacer lo básico del tratamiento. Uy, es que la doctora me dijo que me comiera solo media manzana. ¡Jue madre! Pero con esta hambre tan horrible que tengo, me como el palo de manzanas entero. Y vamos a tener ese problema con estos, en esa parte. Bien. Tenemos diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. En los tratamientos, la fisiopatología que vimos fue de la tipo 2. La tipo 1 hay una deficiencia en la insulina. Y por eso, pues, este paciente principalmente lo vamos a estar tratando con insulinas. Y secundariamente, pues, en algunos casos se puede tratar con metformina. Los diabéticos tipo 2 principalmente los vamos a tratar con hipoglicemiantes y en algunos raros casos, pues son muy extremos, con insulinas. Bien. Entonces vamos a pasar a hablar de todos estos fármacos. Bueno, entonces nosotros tenemos varios tipos de insulinas. Vamos a empezar hablando de las insulinas. Las insulinas, entonces, las clasificamos de acuerdo a el tiempo de acción. Tenemos unas que son de acción ultra corta. En esas vamos a tener a la insulina Lispro, a la insulina Aspart y a la Glulicin. Si te das cuenta, son aminoácidos: lisina, prolina, aspartato, glutamato, lisina. O sea, son modificaciones en esos aminoácidos que le hacen a la molécula de insulina. Esto es por tecnología recombinante. O sea que tenemos una cantidad de E. coli produciendo estas insulinas. Tú les das agua con azúcar y ya te dan insulina. Súper chévere trabajar con bacterias. Bien.
El tiempo, ¿sí? El inicio de la acción de estas insulinas es entre 5 a 15 minutos. Quiere decir que el paciente se inyecta esto y puede desayunar ahí mismo. No hay problema. El pico de acción es más o menos, el pico de la insulina más o menos de 45 a 75 minutos. Y la duración del efecto de 2 a 4 horas. Bien. Tenemos insulinas de acción corta, que es el cursor. Tenemos a la que llamamos insulina regular. Esta insulina regular, su inicio de acción es de 30 minutos. Es decir, que el paciente, si va a desayunar a las 6 de la mañana, a las 5:30 tiene que aplicarse la insulina. El pico se va a demorar de 2 a 4 horas. Y la duración del efecto va a ser de 5 a 8 horas. Tenemos una insulina intermedia que es la NPH, que su pico, primero inicio de acción. Este inicio de acción es de 2 a 4 horas más o menos. El pico puede ser de 4 a 12 horas. Y la acción va a ser de 18 a 28 horas. Y tenemos las insulinas de acción larga, donde vamos a tener la insulina glargina y la insulina detemil, donde el inicio de acción es más o menos a las 2 horas, no hacen pico, y la duración de acción es alrededor de 22 horas. Y hay otra de acción larga o ultra larga, como la quieras clasificar, yo la clasifico igual en larga, que es la insulina degludec. Su inicio de acción es de 2 horas. Igual, no hace pico. Y el tiempo de duración es de más de 40 horas. Bien. Entonces, tenemos dos tipos diferentes de insulinas. Estas son para hacer picos y estas son basales. La NPH y la regular son baratas. Pero vamos a mirar qué diferencias hay entre estas insulinas. Bien, y vamos a mirar a ver. Vamos a hacer un tratamiento inicial de un paciente con una insulina con NPH regular. Bien. Las insulinas basales se aplican por la noche. ¿Por qué hay que aplicarlas por la noche? Porque yo necesito que haya insulina en la mañana. Si no hay insulina basal en la mañana, entonces es muy complicado equilibrarle la glicemia a ese paciente. Entonces se aplica en la noche. Entonces acá. Por la noche viene esta insulina, que es la insulina NPH. Entonces un inicio de acción, un pico a las 4 horas,
¿sí? Y un tiempo de acción de 18 horas más o menos. Vamos a ver si lo podemos hacer. 1, 2, 3, 4. O sea que el pico estaría dando como por acá. Eh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta acá. Bien. Sí, 18, hasta ahí llega. O sea, la línea basal es esta, ¿no? Aquí es donde está la línea de base. Una, ¿sí? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Sí? Y aquí se volvería a aplicar, ¿sí? A las 24 horas se volvió a aplicar. Entonces mira que va haciéndonos esa curva, más o menos. Entonces digamos que pongamos la mañana, ¿dónde está la mañana? Entonces digamos que esto fueran las 7 pm, vamos, puedo borrar ese 20 de ahí. Ah, carajo, ¿qué hice? Entonces pongámosle 7 pm, 8, 9, 10, 11, 12, 1 am, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 pm, 2, 3, 4, 5, 6. Y a las 7 volviste la aplica. Bien. Entonces miremos a ver. Digamos que el paciente desayuna a las 6, entonces a las 5 y media se tiene que aplicar la insulina regular. ¿Sí? Entonces, pico entre 2 a 4 horas. Listo. Entonces aquí, cambiamos el color, aquí se aplica la insulina regular. Listo. Que me va a hacer un pico 1, 2 horas a las 2 horas. Acá. Con un tiempo de acción de, pongámosle lo poquito, 5 horas, vámonos. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aquí. Listo. Ese paciente a las 12 va a almorzar, entonces aquí se tiene que aplicar su otra insulina. Otra vez. Entonces, si se demora 2 horas, entonces 1 a 2 horas, por una cama es el pico. Uno, 2, 3, hasta acá. Bien. Listo. Y digamos que a las 8 de la noche cena, o sea que a las 7 y media se tiene que aplicar la otra insulina. Media hora antes y hace 1, 2 para el pico, acá, así. 1, 2, 3, hasta acá. Bueno. Hay más o menos, pues, de forma didáctica estamos pintando en negro la NPH, en rojo lo que está haciendo la insulina regular. Bien, dígame esto, ¿cómo carajos se parece a esto? Naranjas. Este es el tratamiento que hay. Este es el tratamiento barato. Barato. Bien. Miremos las otras insulinas. Es igual, volvamos a hacer nuestra escala desde 7 de la noche. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 AM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es PM, ¿no? PM. 1 AM, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, listo. Entonces digamos que una
insulina de Temir, por ejemplo, el paciente se la aplica acá. Esa insulina no nos va a hacer un pico, va a ser así. Bueno, hay que llegar ahí hasta las 5. ¿Bien? Ahora, el paciente a las 6 de la mañana, ¿sí? Digamos, pongámosle Lispro, por ejemplo, a las 6 desayuna, a las 12 almuerza y a las 8 cena. ¿Notas alguna diferencia? Pues mira que, y esto pues esto es hecho así burdamente, contando así, o sea, no está matemáticamente preciso, pero pues para que tengas una idea de los diferentes esquemas que hay con insulinas. Estas insulinas son más costosas, las insulinas de acción larga, las insulinas de acción ultracorta son más caras, más costosas y obviamente más difícil que las cubra el servicio de salud. Obviamente un esquema de estos es muchísimo mejor para el paciente. Riesgo que tenemos con las insulinas, pues obviamente el principal riesgo que vamos a tener es hipoglicemia. ¿Sí? Entonces, imagínate, este paciente de acá se inyecta media hora antes, ¡jue madre, me cogió la tarde y verdad que tengo que ir a no sé dónde! Se va sin desayunar, cuando esto haga pico, ¡pum!, el paciente está en una hipoglicemia severa. Entonces vamos a tener que tenemos el riesgo de hipoglicemia. Las insulinas aumentan riesgo cardiovascular. También, eso va a ser otro de los problemas. ¿Sí? Causan obesidad. Ese va a ser un riesgo que tenemos con las insulinas. El uso crónico, y pues sabemos que esto es de uso crónico, puede hacer que los pacientes hagan retinopatías y aumenta el riesgo de neoplasias. Es necesario decir que es mayor el riesgo cardiovascular porque el paciente sea diabético al que va a causar la insulina como tal. Entonces, mejor dicho, pues sí se vigilan las otras alteraciones, pero pues no es lo determinante para no hacer el tratamiento. Tenemos otro grupo de fármacos que son los que vamos a utilizar en el diabético tipo 2, que son los hipoglicemiantes. Entre los hipoglicemiantes, la metformina es la reina. La metformina es uno de esos fármacos brutales, ¿verdad? Es de esos fármacos pues que donde el efecto adverso es diarrea, el peor efecto adverso es diarrea, pues entonces, y todos los beneficios que produce son gigantescos.
Bien, entonces es la primera línea de tratamiento para diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Cuando no utilizamos metformina, cuando la tasa de filtración glomerular está menos al 30%. Ahí está contraindicada la metformina. De resto no. Sabemos que muchos pacientes hacen nefropatía diabética, entonces sí puede haber una afección del riñón y pues eso nos impediría el uso de la metformina. De resto, no hay contraindicaciones. Se utiliza metformina como primera línea de tratamiento. Todos los demás hipoglicemiantes que vamos a ver son metformina más el otro hipoglicemiante. Pero de base todos los pacientes van a venir medicados con metformina. Bien, ¿qué hace la metformina? Entonces, uno nos va a inhibir una enzima que se llama glicerol fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es que nos disminuye la biodisponibilidad de glicerol. Acuérdate que el glicerol lo utilizamos, sí, que lo vimos en clase de glucocorticoides, lo utilizamos como base, como fuente para la síntesis de glucosa. Entonces cuando te dicen, la metformina disminuye la síntesis de glucosa, esta es una de las vías. Lo otro, a nivel hepático, nos va a aumentar los niveles citoplasmáticos de NADH. Y entonces este NADH, este aumento en el NADH, lo que nos va a impedir es la transformación, el paso de lactato a piruvato. Jue madre. Lactato a piruvato. Y antes de que usted me pregunte, pero profe, ¿la reacción no es de piruvato a lactato? Sí. La que uno le enseña en bioquímica es esa porque es la que está en la producción de energía. Esta lactato a piruvato, esto es un parrafito chiquito invisible en la bioquímica de Harper. Esto se llama el ciclo de Cori, que es una reacción hepática, ningún otro órgano la puede hacer. Y este piruvato, pues yo lo puedo utilizar, venga, utilicemos esta síntesis de glucosa de acá de una vez, para hacer síntesis de glucosa. Es una reacción hepática para producir glucosa. Entonces mira que hay dos vías diferentes por la cual me impide la síntesis de glucosa a nivel hepático. Lo otro que vamos a tener es que la metformina activa la AMP quinasa, ¿sí? Quinasa activada por MP realmente es, ¿sí? Esta es una enzima hepática que lo que me va a producir es que haya una disminución de los lípidos en sangre, disminuyéndome, ¿sí?, los niveles de glicerol. Si no hay glicerol, pues mírenlo acá arriba, pues entonces no vamos a tener esa función. Además de eso, esta AMP quinasa lo que me va a producir es que haya una inactivación de la acetil-CoA carboxilasa,
tanto la 1 como la 2, y esto me va a generar que hay una disminución en la lipogénesis, tanto en hígado como en músculo. Esta AMP quinasa me va a producir que se active el factor, ¿sí? Activa el factor LK beta 1 que tiene acción antitumoral. Entonces, aparte de eso, pues entonces la metformina 1, pues disminuye gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Me produce que haya un aumento en el uso muscular de glucosa, porque la síntesis de glucosa por otras vías está limitada, entonces el músculo tiene que utilizar la glucosa que encuentre. ¿Dónde está la glucosa? Pues está en grandes cantidades allí afuerita en sangre. La metformina disminuye el apetito. Obviamente esto me ayuda a que haya una disminución en el consumo de alimentos. Y esto se refleja como una disminución en el peso. Esta información no se le da al paciente. Esto se lo sabe usted, esa información no se le dice al paciente. Si el paciente usted le dice, uy, le va a dar este medicamento que le ayuda a bajar de peso, ese paciente sale a comerse media lechona y se toma una metformina. Y para él está equilibrado. Entonces, esto te lo sabes tú, ¿sí? No es una pérdida masiva de peso, no es que ahorita pues usted ya fue y se tomó una metformina y ya, ¿sí? Entró en el vestido de 15, no. Aproximadamente, en el mejor de los casos, son 3 kilogramos de peso en 6 meses. Sin ningún otro tipo de cambio. Pero pues para que todo esto funcione, como ya te dije, tiene que haber cambio en el estilo de vida. Se requiere un estilo de vida saludable, tanto en la parte nutricional como en la parte de hacer ejercicio. En los exámenes vas a ver que hay una disminución, cuando hagas exámenes, una disminución en la glucosa plasmática, aproximadamente, en el mejor de los casos, del 20%, pero pues ustedes principalmente miden lo que es la hemoglobina glicosilada, y esperamos con la metformina una disminución de un 2 al 1.5% en hemoglobina glicosilada. La metformina, entonces, esto es en monoterapia. Obviamente, si necesito bajar más esa hemoglobina glicosilada, pues lo que voy a hacer es dar metformina más otro u otros, ¿sí? Hipoglicemiantes ya va a depender del fármaco. Ventajas que trae la metformina es que no tiene efectos, no posee efectos negativos en sistema cardiovascular. Sus efectos adversos son efectos adversos leves, ¿sí? Este medicamento produce diarrea. Ese es su principal efecto adverso, ¿sí? Puede haber algunos otras alteraciones gastrointestinales, algo de cólicos, náuseas,
algo de disgeusia, pero pues nada grave, ¿sí? Puede disminuir la absorción de vitamina B12. ¿Cómo solucionas esto? Le das al paciente vitamina B junto con la metformina, ¿sí? Si el paciente no se la quiere tomar, usted se la manda inyectada. Extremadamente raro, está reportado, pero pues yo realmente nunca he escuchado un caso que haga acidosis láctica. Sí, como se está aumentando los niveles de, se están aumentando los niveles de ácido láctico porque no se está, de lactato porque no se está transformando a piruvato, pero pues es extremadamente raro. Bien. Vamos a hablar de otro grupo de fármacos. Hay tres grupos de fármacos principales que actúan que vamos a utilizar en diabetes, ¿sí? O sea, voy a nombrar los tres principales, que son los análogos de GLP-1, los inhibidores de DPP-4 y los inhibidores de SGLT2. Entonces, estos van a ser los medicamentos, los medicamentos principales. Bien. Tenemos entonces, pues ya vimos que cuando se aumenta la glucosa a nivel gastrointestinal, pues esto me produce que se libere GLP-1, que lo que me va a producir es que haya un aumento de la sensibilidad a la insulina, me aumenta el número de receptores expresados de insulina. Eso es como una de sus principales acciones. La enzima que degrada el GLP-1, ¿sí? La enzima que está encargada de la degradación del GLP-1 es la DPP-4. Y en el túbulo, empecemos por esos dos. Entonces, estos receptores, entonces más o menos los dos van a tener acciones similares. Los análogos de GLP-1 pues son GLP-1s que son modificados para que no se degraden. Y los inhibidores de DPP-4 pues lo que hacen es que no se degrade el GLP-1 que se está produciendo de forma biológica. Más o menos pues entonces ambos se traducen en la misma acción. Ese LGP1 funciona en receptores de GLP1. ¡Wow! ¿Sí? Estos receptores están regados por todo el organismo, ¿sí? Los vas a tener en células beta pancreáticas, los vas a tener en la mucosa gástrica, los tienes en riñones, en pulmón, en el corazón, en la piel, en las células inmunes, en el hipotálamo. Entonces, ampliamente distribuidos en todo el organismo y pues si te das cuenta son órganos que tienen alto consumo de energía. Entonces, el consumo de estos fármacos
es de forma subcutánea, ¿sí? Exenatide, liraglutide, albiglutide, lixisenatide, ¿sí? Se van a aplicar, como son péptidos, se aplican por vía subcutánea. Entonces, primero que todo, pues el paciente tiene que chuzarse y es incómodo para el paciente. Vienen presentaciones para aplicarse una vez a la semana. Hay presentaciones para aplicarse una vez al día. Obviamente tendemos a utilizar los que son una vez por semana porque pues presenta menos inconvenientes para el paciente. Los resultados que podemos utilizar en el mejor de los casos es que haya disminución del 1% de la hemoglobina glicosilada. Entonces, y obviamente, pues como ya te dije, esto viene en combinación con la metformina. El riesgo de hipoglicemia es supremamente bajo. Es supremamente bajo. Entonces, y se acompaña de una pérdida de peso más o menos de 2 a 2.5 kilogramos de peso. El liraglutide está aprobado por la FDA como un medicamento para tratamiento de la obesidad. Entonces, se ha utilizado ya en ensayos clínicos usando el liraglutide para el tratamiento de la obesidad. Los inhibidores de DPP4 son las gliptinas. Entonces tú lo ves terminado en glip. Termina en gliptina, entonces es un inhibidor de DPP4. Ventaja pues que se puede suministrar por vía oral, no hay que chuzarse, pero son menos efectivos, te van a disminuir la hemoglobina glicosilada entre un 0.8 a un 0.6%. También el riesgo de hipoglicemia es bajo. Entre estos fármacos pues vamos a tener la sitagliptina, saxagliptina, a la linagliptina y a la alogliptina. ¿Alogliptina? Bien. La ventaja de estos fármacos es que no requieren ajuste en falla renal severa. Y cuando hay falla renal severa, se usa principalmente la saxagliptina. De los efectos adversos comunes de estos fármacos, puede haber pancreatitis aguda, puede haber disfunción hepática, dermatitis y artralgia. Los nuevos fármacos, pues no nuevos, pero digamos los últimos que salieron fueron los inhibidores de SGLT2. ¿Sí? Vamos a irnos al túbulo contorneado proximal. A lo largo del túbulo contorneado proximal vamos a tener estos transportadores que son los SGLT2, ¿sí?
que traduce, pues, es transportadores de sodio glucosa. Tipo 2, los tipo 1 son gástricos, son gastrointestinales. ¿De qué están encargados? Pues ellos toman la glucosa que se filtró y ellos están encargados, estos transportadores, de reabsorber la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Los fármacos, pues si son inhibidores, pues van a bloquear estos transportadores, haciendo que la glucosa se me quede en la orina. El sodio no importa, el sodio se reabsorbe en asa de Henle. No va a haber problema con ese sodio, no vamos a perder sodio. Pero sí vamos a perder mayor glucosa. Entonces, es un mecanismo diferente, son fármacos que han demostrado en los pocos años que llevan en el mercado ser bastante efectivos. Como hay más glucosa en la orina, entonces se requiere muy buena higiene de los genitales después de orinar. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay un aumento de infecciones de tracto urinario. Pues porque hay más azúcar, más glucosa y más comida para las bacterias. Entonces se requiere un mejor aseo. Esa es como la contraindicación. Y hace 2 años salió un estudio, y vas a ver próximo semestre que entres a medicina interna, estos fármacos están mejorando la sobrevida en pacientes con falla cardíaca. Entonces vas a ver frecuentemente el uso de los inhibidores de SGLT2 en el tratamiento de falla cardíaca, porque están mejorando la sobrevida de los pacientes. Ese fue un hallazgo clínico en estudios de fase 4, pues pacientes con falla cardíaca diabéticos, se encontró la mejoría en estos pacientes. Igual, como es algo que está trabajando ya con la glucosa que está a nivel de orina, el riesgo de hipoglicemia es nulo. Entonces, también han potenciado mucho su función con la metformina. Entonces, es una nueva herramienta, y te vas a dar cuenta que estos fármacos pues van a desbancar a los inhibidores de DPP4 y a los análogos de GLP-1 por la eficacia clínica que tienen, y son fármacos que, ¿cuánto llevan estos medicamentos en el mercado? Como 4 años, creo. Bien. Por último, dejé de último las sulfonilurias. Antes se dictaban de segundas, pero ya no, porque ya esto no lo utiliza nadie. Muy raro, muy raro que vayas a ver sulfonilurias. Las sulfonilurias, principalmente tenemos la glibenclamida y al glimepiride. Estos fármacos lo que hacen es que bloquean los canales de potasio en las células beta. Al bloquear los canales de potasio, entonces la célula no se puede hiperpolarizar y me va a estimular la liberación de insulina. Entonces, realmente estos fármacos están trabajando a través del efecto de la insulina. ¿Qué problema tiene? Los problemas de la insulina, la hipoglicemia. Entonces, lo que hace que estos fármacos estén contraindicados en pacientes mayores de 65 años, porque el riesgo de hipoglicemia se aumenta. Además, ese riesgo de hipoglicemia se aumenta, si el paciente hace ejercicio. ¿Y qué estoy mandando a hacer al paciente? Ejercicio. Si el paciente no come, hay riesgo de hipoglicemia. Si el paciente tiene una mala dosificación y se administra una dosis alta del fármaco, sufre hipoglicemia. Si el paciente está en estado de desnutrición, hay riesgo de hipoglicemia. Si el paciente consume alcohol, está en riesgo de hipoglicemia. Si
Si el paciente sufre de enfermedad cardíaca, hay riesgo de hipoglicemia. ¿Sí? Si el paciente sufre de enfermedad renal, hay riesgo de hipoglicemia. Combinarlo con otros fármacos hipoglicemiantes, hay riesgo de hipoglicemia. Entonces, muchos riesgos de hipoglicemia, en los otros no hay riesgo de hipoglicemia. Entonces, realmente por eso estos fármacos pues, han salido muchísimo de uso. Aparte de eso, vienen asociados con un aumento del riesgo cardiovascular. O sea, hay un aumento en el riesgo de infarto agudo al miocardio. La ventaja, ¿por qué? Porque son los únicos fármacos que tienen la misma efectividad de la metformina. Pueden disminuir la hemoglobina glicosilada hasta un 2%. Pero pues eso se puede lograr por otras vías sin tener todos esos riesgos. Entonces por eso las sulfonilurias no, va a ser muy raro, muy raro que veas que se están utilizando estos medicamentos en esos pacientes. Bueno, eso fue todo por hoy. Ahorita pues ya podemos ir a comer